Volvamos al presente porque ya está con nosotros misteriosamente con un libro verde, don José Blandón Castillo. Oiga, está usted regresando a la escuela de Derecho. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Usted sabe, don Fernando, que en esta época, particularmente en estos meses, hay que tener este libro en la mano. Un compendio de la Constitución Política de la República de Panamá, la Carta de Navegación. La que debe ser la Carta de Navegación. La que tenemos que hacer. ¿Okay? La Carta de Navegación, el Código Penal, el Código Procesal Penal, el libro tercero del Código Judicial, Procedimiento Penal, las adendas a ley de femicidio, etcétera, que tengo aquí. Y tengo en mi carro casi una biblioteca jurídica. Porque a mí, antes de conversar sobre un tema, me gusta conocer el tema. Y tengo la responsabilidad siempre de, cuando hablo frente a ustedes, prepararme. Y cuando le doy una información, sé distinguir entre la información que le debo dar y mi juicio, para que usted haga el suyo. Más que el mío, yo simplemente quiero que usted tenga una opinión. En estos días difíciles, muy difíciles, quiero comenzar, no voy a hablar de fútbol hoy, mañana. Pero también tengo otros casos, ahora se los voy a tocar. Quisiera decirle que miremos el escenario local de nuestra región. Guatemala. El presidente cómico, el cómico presidente, porque él es cómico de profesión y presidente, pero resultó un cómico como presidente también, enfrenta hoy un antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público de ese país y la Corte, la Comisión Interamericana contra la Impunidad de Guatemala, le ha indicado un proceso mediante el cual lo acusan de financiamiento no declarado e indebido en su campaña presidencial. Y esto está empujado por los golpistas guatemaltecos, que montaron un caso contra su hermano y su hijo, que no tiene la magnitud, pero que lo han elevado a caso fundamental y están a punto de llevarse al señor Morales. Jimmy Morales, el cómico. Préstele atención a esto, porque de esa experiencia debemos nutrirnos nosotros aquí en Panamá, porque en Panamá también hay en desarrollo una especie de golpe técnico que a su vez se va a traducir en una confrontación política. Ahora le cuento un poco sobre eso. Pero préstele atención a Guatemala. Hoy un día importante para ver si la Corte Suprema de 13 magistrados, ¿cómo se pronuncia? Porque podrían suspenderlo inmediatamente. Hay toda una serie de cosas que podrían pasar en el hermano país. Pero como si eso fuera poco, el mundo se estremeció este fin de semana cuando Corea del Norte hace explotar lo que se supone es una bomba de hidrógeno. Algunos hablan de 120 kilotones, casi como 15 veces más de lo que ustedes escucharon en Hiroshima. Y Corea del Sur acaba de declarar que Corea del Norte se prepara para varios lanzamientos de misiles y dice tener bombas nucleares en la cabeza de esos misiles. De manera que los Estados Unidos llama a una reunión urgente de su Estado Mayor, el presidente Trump sigue amenazando y la tensión sigue creciendo. Mientras se desarrolla la reunión del BRIC. Para los que no conocen, el BRIC es la sociedad en la que se encuentra Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Son los 5 países que forman el BRIC, que ya están reunidos, acaban de hacer un llamado a la no intervención y las sanciones unilaterales a los países. Eso está reunido. Hay mucha presión y tensión en Corea del Sur, Corea del Norte, en Japón, en los Estados Unidos, y estamos al borde de una guerra nuclear. Estamos más cerca de una guerra nuclear que la crisis de los misiles que se desarrolló en Cuba en el año de 1962 y que culminó precisamente por la intervención de agentes extra que entraron a poner en contacto al señor Kennedy con el señor Khrushchev y cruzaron al señor Fidel Castro. ¿Te recuerda aquella? Y yo era estudiante en ese momento en Puerto Rico y la tensión se cortaba con el filo de una navaja. Bueno, así está así ahora en este momento. De manera que este es el escenario que precede a lo que yo le voy a señalar en la mañana de hoy. Y la primera cosa que le quiero decir en la agenda nacional, que este fin de semana
un bálsamo de sensatez cayó sobre la ciudad, sobre el territorio nacional, con el pronunciamiento del Consejo Episcopal de la Iglesia Católica Panameña, que es la primera organización religiosa y cívica, diría yo, que hace un pronunciamiento llamando a la sensatez en un comunicado corto, pero de una extraordinaria sabiduría. Nuestros obispos de la Iglesia Católica, lo que yo llamo los hombres de Dios, a los cuales tengo el privilegio de tener, he tenido conversaciones y tengo un aprecio intelectual alto, muy alto a ellos, expresan en ese comunicado que el Ministerio Público de la República de Panamá debe respetar el debido proceso y respetar la presunción de inocencia. Y hace un llamado al órgano judicial para que no se deje presionar y actúe en derecho. Eso es lo que hay que hacer. O sea, no está diciéndole al Ministerio Público que no investigue, investigue, pero dentro de la ley, el debido proceso y la presunción de inocencia. Este bálsamo de la Iglesia Católica, veamos qué efecto tendrá en la sociedad, porque por otro lado, los sectores de la derecha radicalizada o la ultraderecha panameña radicalizada, y quiero decirles que en política, cuando la ultraderecha se radicaliza, estamos cerca del fascismo, porque ellos no tienen argumentos. Aquí o estás con ellos si no te liquidan. Entonces, como eso no es así, ese llamado a la desobediencia civil, ese llamado a que vamos a las calles, y yo espero que al mediodía de hoy, un grupo de ellos al frente, porque la diferencia entre un dirigente y un charlatán es que el dirigente no dice vayan, dice vamos. Esa es la diferencia entre un dirigente y un charlatán. No es mandar a la gente a las calles, es estar al frente. Por si hay balas, la primera bala tropiece con el pecho de estos dirigentes. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes recuerdan aquí teníamos dirigentes de esa naturaleza. El doctor Arnulfo Arias, por ejemplo. Él no mandó a nadie a asaltar el palacio. Él fue a asaltar el palacio. Él personalmente. Y eso lo hizo grande. Y Arnulfo Arias levantaba la voz para que las cogieran con él y no con sus seguidores. Ponía el pecho por sus seguidores. Cuando negociábamos los tratados Torrijos-Carter, nosotros llegamos a una conclusión y el comandante Omar Torrijos Herrera dijo: si no hay canal para si no hay canal para los panameños, no habrá canal para nadie. Y metimos 500 hombres en la zona del canal, dispuestos a volarlo, bajo la conducción y liderazgo de Omar Torrijos, ponerle el pecho a los problemas. Pero es muy fácil, Fernando, mandar a otros. Yo espero que en la mañana de hoy, todos estos dirigentes que hablaban de quemar la Corte Suprema de Justicia, con antorcha en mano, lo veré para desfilar. Yo tengo ya mi sitial de honor para verlos desfilar frente a la Corte Suprema de Justicia para prenderle fuego a esa Corte, que ellos llaman corrupta. Ahora yo le voy a explicar. Potrero. A ese potrero, para ver si matan las garrapatas. Pero fíjese usted, mientras ellos estaban con esa euforia de querer tumbar el gobierno o tumbar la Corte, porque además se sumó el gobierno a eso, que es lo peligroso. En un tuit ayer a las 11:39, lo tengo aquí porque me llamó la atención, mi amigo Yayito Barría, que usted sabe para quién trabaja, dice lo siguiente: cuidado, dice Yayito, no nos dejemos engañar acá por la izquierda sindical roja que apoya a dictadura. ¿A qué se refería Yayito? No, queremos que ustedes vayan, trabajadores y campesinos de nuestra patria, a hacer el mandado que nosotros queremos que ustedes hagan, no el de ustedes. ¿Por qué? Porque Suntra, las fuerzas democráticas de izquierda, democráticas porque son organizaciones que existen, han convocado a manifestaciones con su propia agenda, como es lo normal. Sí. ¿Ah? Entonces ellos quieren que la agenda de la Suntra sea la agenda de la oligarquía golpista. Fíjense, yo les dije a ustedes que si hay golpe, las consecuencias de ese golpe los van a tener los que más tienen. Los que hoy quieren usurpar el poder. Y al final del día, ¿qué es lo que quiere esta oligarquía cansada ya?
lo que quiere es influir en el presidente Varela para que los próximos 2 representantes a la Corte Suprema sean de ellos, por las demandas que le vienen. Por eso quieren 2 representantes de ellos, porque parece que la señora Russo no lo representa, a ella. Pero fíjese, y yo le quiero poner en precisión esto, porque usted debe tener acceso a la información que otros le niegan. ¿Qué fue lo que dijo la Corte Suprema de Justicia y por qué lo dijo? ¿Ellos fueron comprados? ¿Alguien les pagó? Porque en la Corte, cuando usted se refiere, por ejemplo, a los corruptos de la Corte, cuando yo oigo a Widen y al propio Eichmann decir esto, yo me voy a pensar, yo conozco gente que está ahí. Por ejemplo, quisiera decirles la trayectoria de uno de ellos que firmó lo que yo le voy a leer ahora. Widen Ortega Durán. Fue secretario general de la Unión de Estudiantes Universitarios. Un estudiante universitario de alto nivel, de alta calidad intelectual. Ha escrito libros. Fue ministro de Trabajo, ministro de Relaciones Exteriores. Fue parte integrante y dirigente del grupo Contadora. Diputado de la República. Diputado de la República. Legislador, porque en esa época era legislador. Sí. Fue director de asesoría legal del Banco Nacional, entre las múltiples cosas que ha sido Widen Ortega. Yo quisiera saber si alguno de ustedes que están criticándole a él, nadie ha podido señalar a Widen Ortega porque se haya robado absolutamente nada. Vaya donde vive, desde que yo lo conozco, vive ahí mismo donde vive, en Betania. Avance. ¿Ah? Ustedes que hablan de esto. La señora Russo puso a investigar. Una mujer, una intelectual del derecho. Su carrera dentro del organización. Dentro de él. Ah, no, pero todos ellos es que estos corruptos. Veamos en la voz de un conocedor del derecho qué fue lo que pasó. Y permítame leerle esto porque quiero hacerle una reflexión ahora más profunda de esto. Fíjese, voy a usar una ayuda porque estas letritas de crítica son muy chiquitas para mí. Miren lo que ven. Las causales en materia penal están contempladas inicialmente en los artículos 2294 y 2295 del Código Judicial. Aquí está. ¿Okay? Sin embargo, el artículo 2296 del Código Judicial, y que es el artículo que quienes opinan adversamente nunca le mencionan a la ciudadanía, búsquese el artículo 296 del Código Judicial, señala que no pueden hacerse valer otras causales de nulidad a estas, salvo las que salvo que la ley disponga otra cosa. Es esto lo que precisamente ocurre en este caso de Finmecánica. Es lo que llamamos normas de reenvío que produce la obligatoria aplicación de lo dispuesto en otros preceptos, los cuales son los artículos 1944-1950 del Código Judicial. El artículo 1944 del Código Judicial plantea que, y cito, nadie puede ser juzgado sino por tribunal competente, previamente establecido, conforme al trámite legal y con plena garantía de la defensa. El artículo 1950 del Código Judicial señala que, cito, los procesos que se sigan en contravención a los artículos precedentes son nulos. El artículo 1944 es precedente al de 1950. En el caso particular, de Finmecánica, el juez de la causa otorgó 8 meses como prórroga para la investigación a la fiscal, ordenándole, una vez vencido el término y con fundamento en los artículos 2033 y 2034 del Código Judicial, remitir el expediente en el estado en que se encontrara. Ese término se tornó improrrogable al encontrarse la orden en firme y ejecutoriada. Es decir, la fiscal no impuso recurso alguno al respecto. Pasaron los 8 meses y la fiscal no remitió el expediente, desobedeciendo así la ley y la orden judicial. Por el contrario, lo retuvo, realizó actos adicionales de investigación, imputó los cargos,
receptó indagatoria y ordenó la detención del procesado. Todo fuera del término. Y eso es ilegal. Es ahí en donde la Corte advierte a la fiscal que se violó el trámite legal dispuesto y desatendía la orden del juzgador, circunstancia que en materia penal es inconcebible y amorfa, al ser este último el verdadero controlador judicial del proceso. ¿Sabe quién es el controlador del proceso? No el fiscal, es el juzgador, el juez. Es decir, lo ordenado por un juez se acata y se obedece y punto, hombre. Un fiscal no está por encima del juez, ni mucho menos por encima de la ley. Por eso que la procuradora, por matinada, dijo el jueves que ya no le queda más que acatar lo que diga la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué entonces la ultraderecha panameña llama a quemar la Corte? Porque esta vez no le satisfacía. Pero déjeme terminar esto y le digo mis comentarios. Es por eso y por todo lo actuado fuera del término es nulo, y así se declaró, fundamentado en los artículos 1944 y 1950 del Código Judicial arriba explicados. Es esa la verdad de la nulidad del proceso. A ver, los estudiantes de Derecho, los profesores de Derecho y los abogados expertos en Derecho Procesal Penal debieran venir y salir a debatir esto. Ya salió el doctor Cabezas. Oye, Luis Carlos. ¿Sí? Porque aquí hay un montón de gente conversando sobre estas cosas a ustedes, repitiendo mentiras. Posiciones antijurídicas y antidemocráticas. Fíjense lo curioso de todo esto. ¿Quién fue el magistrado que elevó y ordenó y le pidió al magistrado juez de garantías que se declarara a Ricardo Martinelli como reo en rebeldía, a pesar de que no había sido imputado? El magistrado Díaz. En ese momento, el magistrado Díaz era el portaestandarte de la derecha panameña. Ahora el magistrado Díaz firma algo que está en contra de ellos y el magistrado Díaz es un corrupto. Entonces yo creo que estos señores le están haciendo juego. ¿O será que son cómplices de ellos de Martinelli? Por favor. Porque este es el argumento sólido de Ricardo Martinelli. Sólido, porque no puede haber una decisión de rebeldía sin haber imputado a alguien. Eso es un hecho jurídico. Pero se faltaron eso. Pero en ese caso nadie salió a criticar al magistrado Díaz. ¿Se recuerdan? Mire las inconsistencias. ¿Por qué? Porque en el fondo no hay una lucha jurídica aquí. La Corte fue taxativa y tiene la razón, como la va a tener en otros procesos jurídicos. Pero es que aquí no nos importa. Si violamos la ley, pero es contra mi enemigo, entonces está bien. Y los campesinos nuestros, y los trabajadores nuestros, y el pueblo panameño vaya a la calle, muera, para que nosotros, la ultraderecha, nos apoderemos del trabajo de ustedes. Por eso yo le decía, si aquí va a haber una revolución de verdad, será para gritar, patrón, no vas a comer de mi pobreza, no se engañen. Entonces están empujando a la procuradora a tomar acciones precipitadas. Y yo le quiero sugerir a la procuradora que mire la sensatez con que le habló la Iglesia Católica, que no tiene vela en este entierro, que solo le preocupa proteger la estabilidad política del país. Mire, si la Iglesia tiene esa capacidad, nuestros dirigentes la han perdido la cabeza. Ahora, estas guerras que ustedes están proponiendo no van a destruir la nación. Ustedes irán. Ustedes pasarán al basurero de la historia. La nación va a continuar. Pero fíjense, Fernando y estimados televidentes, hasta dónde llega el absurdo donde estamos. Yo hice una denuncia el viernes sobre las investigaciones que el señor Contralor General de la República está realizando. Fíjese lo que dice la Constitución, señor Contralor. La Constitución de la República de Panamá, señor Contralor Freddy Humbert, dice lo siguiente en su artículo 155. Los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados
por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional. La detención preventiva o cualquier medida cautelar será determinada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Señor Contralor, usted no tiene autoridad para investigar, para iniciar una investigación contra un diputado. Tiene que haber un proceso ordenado por la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que cuando la procuradora recibe alguna acusación contra un diputado, tanto de nacional o del Parlamento centroamericano, lo remite inmediatamente a la Corte. No puede quedarse con ese expediente, no puede seguir investigando, porque esa es una función expresamente descrita en la Constitución de los señores de la Corte Suprema de Justicia. Hacer eso es usurpación de funciones. Y eso es penado por la propia Constitución. ¿Usted se ha leído la Constitución, señor Contralor? Le pregunto. Y si usted tiene alguna duda de lo que yo estoy diciendo, búsquese abogados especialistas en derecho constitucional y haga una consulta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque usted puede ser objeto de una demanda. Usted no puede iniciar investigaciones sobre la Corte. Igual que yo denuncié aquí públicamente que el Consejo de Seguridad estaba investigando a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia sin que la Asamblea hubiese aceptado una investigación sobre el magistrado Benavides. Eso no lo puede hacer el Consejo de Seguridad. Solo puede pedir el magistrado, diputado fiscal, que lo pida ante los magistrados de garantías, una vez que un proceso haya sido admitido por la Asamblea Nacional. Pero aquí violamos la ley, ¿no así? Y después que se caen los procesos le echamos la culpa a los otros. No, es lo que dice la Iglesia y lo que decimos nosotros. Hay que sí juzgar, hay que hacer las investigaciones, sí. Y fíjese lo que dice el Código Procesal Penal. Principios de un proceso judicial. En el proceso se observan los principios del debido proceso, que es lo que pide la Iglesia. Contradicción. ¿Qué significa esta palabra importante? Que si usted hace un audito de Contraloría General de la República y usted quiere probar que José Blandón Castillo se robó $1 millón, usted tiene que tener la tesis contradictoria, que es, él no se lo robó. Y usted tiene que incluir en ese análisis el contradictorio de su tesis para que tenga validez. Pero aquí los auditos se hacen sin ese principio. Si quiere lo podemos mirar en cada una de esas auditorías. Inmediación, simplificación, eficacia, oralidad, publicidad, concentración estricta de igualdad de las partes. Y miren lo que dice el artículo 5. Separación de funciones. Las funciones de investigación están separadas de la función jurisdiccional. Corresponderá exclusivamente al Ministerio Público la dirección de la investigación. El juez no puede realizar actos que impliquen investigación o el ejercicio de la acción penal en el Ministerio Público, ni el Ministerio Público puede realizar actos jurisdiccionales sin prejuicio de las cosas especiales, de los casos especiales en este código. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la teoría jurídica establece que el rector del proceso es el juez, no es el fiscal. ¿Y cuál es el alboroto? Porque se equivocaron. Bueno, se equivocaron, pues. Ya, se equivocaron. A lo hecho pecho y vámonos para otro lado. En mi pueblo dice, nos cambiamos de cantina. Ah, no. Pero como la culpa siempre es huérfana, entonces la culpa no tiene dueños. Ya, la culpa la tiene la señora Russo, la culpa la tiene de Ortega, la culpa la tienen los magistrados, la culpa la tienen los Martinelli que compró los magistrados, o Mulino que compró los magistrados. No, la culpa la tienen quienes cometieron el error. Es más, yo le puedo asegurar que hay otros procesos en donde, vencido el plazo, se siguen haciendo indagatorias. Y eso es ilegal. Eso es ilegal. Entonces vienen abogadillos, que no tienen más, como quería...
sería cenutrios. Los canutrios. Cenutrios. Perdón, los cenutrios del derecho a inventar tesis. Por ejemplo, yo escuché a Alvin Widen decir que la presunción de inocencia era un invento de los abogados penalistas. Mira qué clase de barbaridad. Siendo abogado más todavía. Porque es algo que le diga a alguien, señor Widen, la presunción de inocencia está consagrada en el artículo 22 de la Constitución de la República y es parte integral de la doctrina filosófica que guía los principios del derecho penal. Yo no soy abogado. Yo sé eso. Entonces le están repitiendo a ustedes mentiras y ellos creen que la están comprando nosotros como verdad. No, sí, aquí va a haber manifestaciones populares, pero no es para seguir la línea de la ultraderecha, no se engañen. Aquí hay suficiente malestar social. Entonces no levanten el Leviatán, porque una vez que el monstruo eche a andar, lo va a aplastar a ustedes. Entonces yo les quiero pedir prudencia. Prudencia. ¿Por qué? Porque es precisamente este andar, y anoche circulaban todas clases de rumores, ¿no? ¿Por qué? Frente a la presión que ejerce un sector mediático de la ultraderecha que ha decidido asaltar el poder todo. Ya no quieren compartir con ninguno empresario, porque no se crea que aquí hay una lucha política. No, aquí hay una lucha, si la señora procuradora no lo sabe, si los fiscales no lo saben, aquí hay una lucha de los sectores económicos, desplazando a otros sectores disponibles. Aquí hay una lucha de clases. Eso que yo les leí ahí de Yeyito, eso expresa, ¿no?, que la oligarquía tiene un sentido. No, nosotros dirigimos, ustedes son los soldaditos. Son ustedes los que nosotros... pero ustedes no pueden pensar, ¿no? Hay un odio de clase que lo han ido impulsando, este odio irracional que ha llevado al país donde estamos. Y yo le quiero preguntar a los empresarios nuestros de este país, a los banqueros, a los intelectuales. Nosotros hemos construido una nación que tuvo la capacidad de expulsar al colonialismo de este país y convertir todo nuestro país en una plena área de desarrollo. Hemos construido juntos una riqueza. Nos la vamos a dejar arrebatar por la locura de acumulación de un grupo económico que ha decidido que ellos van a hacer lo que le hagan en este país, o lo vamos a parar en seco. Y quiero enviarle un mensaje como panameño, como generación garante de que la patria no retroceda al Ministerio Público. No precipiten acciones. Hay suficiente inestabilidad política para que ustedes se arrojen, se lancen a una aventura. El país no está todavía preparado para las cosas que ustedes están haciendo. No creen el caos, porque después van a pedir clemencia. No fomenten el caos. Hay que hacer las investigaciones. Y si los señores que lanzan los epítetos quieren salir a las calles, que vayan y derramen, por lo menos esta vez, un par de gotas de sangre, porque las luchas generacionales de este país se hicieron con la vanguardia política, de las cuales uno de esos dirigentes era el licenciado Edén Ortega. Nosotros fuimos parte de la generación que nuestros muchachos, nuestros compañeros morían en las calles cuando la Guardia Nacional disparaba contra nosotros. Y cada vez que hay violencia, siempre piensen, alguien muere. Pero Ayman debe saber, ¿no? ¿Sí? Y si no lo sabe, se lo recuerdo. Yo nunca los vi a ellos dirigiendo las luchas populares en las calles, no. Ellos peleaban con derecha y iban para el exilio. Y de allá gritaban, acá gente murió. ¿Okay? Nosotros éramos los perseguidos de la Guardia Nacional hasta que Torrijos la matrimonió con los intereses del país. Y ustedes que se pasaron criticando a los militares en la época de Omar Torrijos, puede contar con las manos los casos de corrupción que habían. Cuéntenlos. Donde
Si ustedes quieren hablar de la corrupción, tienen que destruir el sistema capitalista. Entonces hagan una proclama. Abajo el capitalismo. Viva el comunismo, no sé, la teoría que ustedes quieran. Pero para que haya funcionarios corruptos, tiene que haber empresarios corruptos. Entonces, lo que Suntrack ha levantado, y va a levantar, y tiene el derecho de levantarlo, y lo va a hacer, no tengan duda. ¿No? ¿Sí? Es montarse sobre esta situación para buscar una salida popular. Lo que yo le estoy planteando es que la democracia tiene que crear las instancias de la alternatividad del poder. No son las calles, Bobby. En las calles muere la gente. Pero lo que necesita el país, con lo que tiene que arriesgar, una economía en desarrollo, pleno empleo, tenemos grado de inversión, un centro financiero trabajando. Si lo quieres liquidar, bueno, volvamos a la pobreza universal, pues. Pero no estén aupando corrientes, porque esto es una represa, que cuando se rompe, nadie puede decir, ya el agua no va a salir más, el agua va a romper toda la represa. Y va aguas abajo, y arrasa con todo. Entonces ve a Houston. Eso es lo que es Houston. Bueno, hoy. Por ahí viene otro, que va a pasar por Puerto Rico. Y quiero decirle lo siguiente. Hay, señora procuradora, un alto nivel de tensión social. Sobre sus hombros la responsabilidad de hacer investigaciones en el marco de la ley y la Constitución y entender la coyuntura en que estamos viviendo. Si usted empuja esta carreta, tratando, porque hay teorías en los que creen que saben de política, que un ruido más grande oculta un ruido. ¿Sí? Entonces están creando una actitud de detenciones masivas para que todo el mundo vea que estamos haciendo. Aquí el problema de la lucha contra la corrupción, estimados miembros del Ministerio Público, no es detener gente, es parar la corrupción. Por eso que los tratados anticorrupción, de las cuales Panamá es signatario, y usted lo sabe porque usted es una especialista en esto, favorecen las colaboraciones para llegar rápidamente con procesos abreviados al menor costo social, porque lo importante es crear las normas que impidan que los procesos de corrupción se den. Pero nadie está hablando de eso. Lo que estamos hablando es de poner preso a fulano y a sutano y a mengano. Y lo que yo estoy hablando es que sí, hay que hacer los procesos de investigación y el que cometió un delito que pague por ese delito. Pero más importante que eso es cómo vamos a corregir la corrupción. La corrupción no se resuelve por ósmosis, porque yo puse preso a este que robó, pero el siguiente que está ahí puede estar robando y usted, cuando el otro que venga. Entonces lo que estamos haciendo es quinquenios de venganza, cuando el país necesita quinquenios de desarrollo. ¿Y cuáles son los dos temas más importantes que la procuradora debe tener en la mente? Las acusaciones que hacen con ella de que no camina o no, lo que ella debe tener en la mente siempre, los fiscales, es el bien común. La justicia se sirve cuando se sirve el bien común. Pero cuando la justicia lo que hace es dañar el bien común, entonces lo que hay son intereses guiando, usando la justicia como guillotina para liquidar a sus adversarios. La teoría política es muy clara. Lo que pasa es que aquí hay gente que no entiende de política. Le gusta el poder, pero no entiende la política. La política es el arte de consensos. Es el arte de buscar acuerdos nacionales. Nosotros nunca hubiéramos expulsado el colonialismo de este país si Torrijos no logra formar un frente amplio para luchar contra el colonialismo. Y ese frente amplio después se convirtió en un partido que es el PRD, que hoy está prácticamente desaparecido del escenario político. Entonces hemos dejado esto en manos de los francotiradores, de los que dicen vayan. Cuando yo oigo a un oligarca hablar de movilizar a los campesinos, yo me pregunto cuántas veces han pasado allá por los cerros de Ocú, no haciendo turismo de caridad, sino haciendo solidaridad, de complicidad de clase. A ver, ustedes no le hagan caso a eso, señora procuradora. Si usted no actúa en el marco de lo que estamos diciendo, la responsabilidad
de provocar una confrontación social, también será parte suya. Y yo estoy seguro que eso no es lo que usted quiere. Usted lo que quiere es que se haga justicia. Bien, la justicia se hace respetando la ley. Y no puede ser que un fiscal se siente. Fíjese de estos 8 meses que la señora esta tuvo en ese expediente. ¿Usted sabe cuántos días dedicó al expediente? De los 8 meses. ¿Cuánto? 32 días. Mire el expediente para que usted vea. ¿Para qué quiere tanto tiempo? Yo les leí las estadísticas del sistema penal acusatorio. Fíjese cómo se ha reducido el tiempo. ¿Y por qué? Porque si la justicia tardía no es justicia, entonces lo que tiene tantos casos que no tiene ninguno. Y que mucho barca, poco aprieta. Entonces, está en riesgo la nación. No se engañen. El sentido de malestar se respira. Entonces, esto no es un pueblo feliz. Entonces, el máximo nivel de desarrollo de una nación está en el grado de felicidad que el sistema produzca. Y si lo que están empujando, que son, fíjese que usted lo puede contar con la mano, los tuiteros del desastre, son como 15. Son como 15 los tuiteros del desastre. Y ellos son los que quieren definir lo que usted quiere hacer. Hombre, señora procuradora, usted tiene una responsabilidad más grande. Usted fue puesta allí para otras cosas. Si usted levanta la mirada y piensa en el Estado Nacional y se deja y se desprende de las presiones que son normales. Y no me vengan con el cuento que los fiscales son presionados. Si aquí los que presionan son los fiscales. Mire, aquí ha habido detenidos que lo han sacado de las cárceles para amedrentarlos. Es una violación de los derechos humanos. Nadie, y está en el Código Procesal Penal, está en la Constitución, nadie puede ser intimidado para lograr una confesión, porque de lograrla no tiene validez jurídica. Y al final lo que queremos es resolver la legitimidad del proceso político. Eso es lo que quieren los señores del desastre, los profetas del desastre. Lo que yo quiero es volver a la legitimidad. Y no estoy proponiendo aquí que no se hagan las investigaciones. Lo que estoy proponiendo es que volvamos al Estado de Derecho, ¿no? Y dejemos de hacerle caso. ¿Cómo se llaman? Los canutrios, ¿eh? Cenutrios. A los cenutrios, para usarlo de Jaime Bailey. Sí. Dejemos de hacerle caso a estos profetas del desastre y actuemos con cordura. Ya uno de los más importantes voceros de la espiritualidad de este país, que la Iglesia Católica, le ha dado a usted una línea de conducción que indica que la sabiduría le debe llevar a usted a la prudencia. La prudencia no quiere decir miedo. La prudencia quiere decir la capacidad que tiene usted de discernir en forma correcta cuál es el camino a seguir. Y usted tiene en sus manos un problema muy serio. Y esto yo lo he discutido con la señora procuradora. Y yo estoy a favor de que dejen trabajar a la procuradora y a sus fiscales. Pero también estoy a favor de que esos fiscales respeten la jurisprudencia y que el Consejo de Seguridad saque sus manos de la justicia. Y si quieren debatir, hombre, gustosamente. Y le advierto nuevamente al señor Contralor, estoy terminando una investigación sobre lo que está ocurriendo en la Contraloría sobre los diputados. Y como yo no tengo hachas que amolar, les voy a explicar lo que está ocurriendo. Y yo le prometí que iba a ver los casos. Tengo 5 casos que le voy a plantear probablemente a partir de mañana o el miércoles. Sobre casos de eso. Nada más que le adelanto. Alguien de ustedes, los que hablan de esto de Río Tonosí, ¿se han leído el contrato del Río Tonosí? Porque yo he escuchado decir, ahí se robaron 40 millones. Usted sabe que el contrato del Río Tonosí, Fernando, establecía 3 partes: estudios, diseños y construcción. Estudios, no era un estudio cualquiera, era un estudio de dafología. Para los que conocen de técnicas, hacer un estudio de dafología de riego significa un costo, porque hay que hacer muestreos de tierra, fertilidad, hay que hacer mediciones ¿cómo se llama?, de líneas de contorno, por donde van los canales. Todos los estudios se hicieron, todos los planos se hicieron. La fase 1 y 2 se hizo. Eso es lo que costaba el desembolso que se hizo.
La otra lo que hizo fue la construcción. ¿Saben quién es la constructora? Hidalgo, una de las constructoras más grandes de nuestro continente. De eso lo voy a hablar. De eso lo voy a hablar, porque la gente habla sin saber. Y entonces, eso es lo que yo digo. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y lo que pasa es que quien inventó la mentira, después la compra como verdad y quiere actuar sobre una mentira, una premisa falsa, para hacer decisiones jurídicas. Y como decía el abogado Silvio Guerra, sin delito no hay proceso. Y el proceso se tiene que dar de acuerdo a lo que está establecido aquí. El que se salga de eso no está actuando dentro de la ley. De manera que le dejo con estas reflexiones y yo espero, voy rumbo a situarme a la corte para ver pasar a los profetas del desastre. A las turbas. A las turbas, como le decía Ortega, las divinas turbas, quemando las propiedades de los empresarios que con tanto esfuerzo y trabajadores hemos construido en este país. Yo quiero ver esas divinas turbas bajo el mando de quienes la están promulgando al frente. Mi respeto a la movilización de Suntra. Mi respeto. Así es.